Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en Blanco y Negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? Despegamos. Capítulo 12. Alfonso XII, rey de padre desconocido. Para empezar, sería interesante preguntarnos si quedan Borbones en España. Y es que el paseo por la historia, a través de sus curiosidades, nos lleva esta semana a centrarnos en la figura de Alfonso XII, el rey de padre desconocido. En cierto modo, es interesante la paternidad de este monarca, sobre todo para poner de relieve que la de la reina Leticia no es la primera sangre plebeya que corre por las venas de un Borbón. Y digo Borbón porque así es como conocemos a esta casa, a esta dinastía, aunque en realidad, y siempre teniendo en cuenta las palabras que salieron de las bocas de las reinas, ya no nos quedan Borbones. Esto te lo expliqué en el artículo titulado ¿Quedan Borbones en España?, que lo tienes disponible en mi blog en la página web martinezsonia.com. Teniendo esto claro, comenzamos con el tema de esta semana. Vamos a hablar del padre de Alfonso XII. Porque ¿fue Alfonso XII un rey de padre desconocido? ¿La reina Isabel II fue desleal a su marido? ¿No era hijo del rey consorte? Que, por cierto, hablaremos de él la semana que viene, que también es un rey que tiene enjundia y mucha chicha, de la que nos gusta. Bien, y aún hay quien piensa que la historia es aburrida. En fin, son muchas las preguntas que nos podemos hacer respecto a este tema, es verdad. Así que lo mejor será que vayamos al principio de la historia. Lo primero es hablar del matrimonio mal avenido entre la reina Isabel II y Francisco de Asís. Los dos eran primos hermanos doblemente. Por un lado, el padre de él, el infante Francisco de Paula, era hermano de Fernando VII, padre de ella, de Isabel. Por otro, su madre, Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias, era hermana de la regente María Cristina, es decir, de la madre de Isabel. Y como pasa en tantas familias, por el mero hecho de serlo, no implica que las relaciones entre los parientes sean buenas, más aún teniendo en cuenta la diferencia de caracteres entre ambos primos. Francisco de Asís era algo taciturno y aburrido para una arrebatadora Isabel, aficionada a la fiesta y entregada al trasnoche. Por supuesto, sexualmente eran incompatibles también. Mientras él despistaba mostrando cierta ambigüedad, ella gozaba de una sexualidad desenfrenada. Esto lo dejó patente la propia Isabel, cuando supuestamente dijo de su marido que podía esperar de un hombre que la noche de bodas llevaba más encajes que yo. Isabel se quedó embarazada hasta en 12 ocasiones. Ahora, la única certeza que se tiene es que los hijos eran de ella. No todos los embarazos llegaron a término y algunos de los nacidos fallecieron al poco tiempo de llegar al mundo, lo que se achacó a ese alto coeficiente de consanguineidad entre los contrayentes. Esta era la versión oficial, porque la realidad distaba mucho de lo que se contaba al pueblo. Un pueblo que, por supuesto, no era tonto. De cualquier modo, el único hijo varón que llegó a la edad adulta fue Alfonso XII. Por supuesto, el chisme es algo intemporal y en la época también gustaban de tratar temas escabrosos que de alguna manera comprometieran a la monarquía. Debían pensar que total, para eso estaban, para dar juego al pueblo con sus vidas. Entonces empezaron a hablar del origen de Alfonso XII,
el rey de padre desconocido. Era un secreto a voces que el matrimonio entre Isabel II y Francisco de Asís estaba distanciado por razones obvias. Incluso durante diferentes periodos vivieron en distintas residencias. Más aún, la reina incluso llegó a pedir la anulación del matrimonio al Papa. Entenderás que resulte sorprendente entonces tanta descendencia. Pues lo mismo pensaron en la época. Por tanto, empezaron a preguntarse por el verdadero padre del rey. Si descartamos al consorte, ¿quién es el padre de Alfonso XII? La teoría más potente, por las fechas, es que la paternidad recayera en el militar valenciano Enrique Puigmoltó. Se sabe de la existencia de una carta fechada en Madrid el 14 de octubre de 1857, en la que el monseñor Giovanni Simeoni, que era el encargado interino de los negocios de la Santa Sede, revela una conversación que no deja lugar a dudas sobre la paternidad de Puigmoltó. Dice que el general Narváez había hablado fuertemente con Isabel II de la obligación de acabar con el escándalo, el romance con el militar valenciano, que habiéndose sido en estos últimos meses tan enérgicas las expresiones, que la misma reina llorando le repuso: ¿es que deseas que aborte? Bien, años más tarde la propia reina es la que le dice a su hijo en una ocasión: hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía. Y esto suponiendo que ella la tuviera y no la hubieran perdido por el camino sus antecesores, como ya hemos dicho antes. En palabras del escritor mesonero Romanos, la paternidad de Alfonso XII no la sabe ni la propia reina, porque no hay que olvidar que los meses que duró el romance con el valenciano también se acostaba con O'Donnell, con el secretario Miguel Tenorio, con el Pollo Arana y con el cantante Obregón. En definitiva, el Palacio Real debía ser en aquella época el lugar menos adecuado para criar y crear un heredero, un rey. Por eso se dice que el exilio fue lo mejor que le pasó a Alfonso XII, porque se formó como rey conociendo todos los sistemas políticos europeos. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.